2 de la tarde con 5 minutos. Los saluda Raquel Salazar desde la Central de Informaciones de ERPP. Y el congresista oficialista Freddy Otárola será el candidato justamente del oficialismo para presidir la mesa directiva en reemplazo de Víctor Isla. Esto lo informó a RPP Noticias el vocero de la bancada de Gana Perú, Jaime Delgado. Jaime Delgado, por cierto, destacó que Isla haya dado un paso al costado, haya declinado de ir a la reelección, porque esto facilita la elección de su sucesor. Recordemos que tras esta cuestionada negociación para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, surgieron muchas acusaciones y críticas. Incluso un congresista de Perú Posible acusó a Víctor Isla de presionarlos para elegir a alguien en la Defensoría del Pueblo. Él lo ha negado, ¿no? Pero ya en Perú Posible habían decidido no apoyar su reelección. Jaime Delgado destacó que Víctor Isla tuvo la cualidad de generar consensos, lo que ha sido reconocido por todas las bancadas. Sin embargo, surgió esta crisis política. Horas antes, Víctor Isla dio una conferencia de prensa y explicó los motivos por los cuales él decidía no postular a la reelección. Isla alegó que se retiraba porque no logró el objetivo prometido, que era precisamente elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central. Habíamos logrado un acuerdo que parecía imposible, pero no se pudo sostener. Auguro que la próxima mesa hará su mejor esfuerzo, dijo el saliente titular del Legislativo. Con todas las bancadas, logramos un acuerdo que parecía imposible. Votamos y se logró elegirnos. Sin embargo, este acuerdo no se pudo sostener. Los acontecimientos que ustedes conocen, igual que todo el país, hicieron que este acuerdo, que se había reflejado ya en unas resoluciones legislativas, no se sostenga. Por lo cual, esa búsqueda de consenso, esa búsqueda de conseguir confianza, respetando nuestras diferencias, aceptándonos como somos, dentro de un escenario del foro político donde somos de diferentes bancadas, dentro de un clima de tolerancia, no se pudo sostener, por lo cual yo considero que esto ha sido un fracaso. Siendo así, y siendo puntualmente respetuoso de la palabra empeñada, y habiendo sido eso mi compromiso, anuncio que declino mi candidatura a la reelección a la presidencia del Congreso. Eso quería comunicarlos. Yo creo que es el momento que la palabra empeñada hay que rendirle y recuperarle su valor. No se ha podido lograr, yo lamento, de verdad, me preocupa tremendamente que en nuestro país, que somos multirracial y multicultural, no tengamos la capacidad de poder ponernos de acuerdo. Habíamos logrado un acuerdo, como ya le dije, que parecía imposible, pero no se pudo sostener. Yo hago augurio que la próxima mesa haga su mejor esfuerzo y busque este clima de confianza que se necesita. Hay que recuperar la confianza perdida. En nuestro país, lamentablemente, venimos de un proceso de desconfianza. Todos desconfiamos de todos. No podemos desconocer la representación de las fuerzas políticas que hay en el Parlamento. Eso es un error. Y mientras que no tengamos capacidad de sentarnos en una mesa y aceptarnos como somos, vamos a tener problemas para sostener un país en crecimiento. Es importante que esto nos sirva de reflexión. Yo agradezco la confianza depositada por mi bancada y de verdad a todo el Congreso de la República, el país, para mí ha sido un honor poder dirigir el Congreso esta legislatura que ya concluye. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos a Víctor Isla explicando los motivos por los cuales él decidió no postular a la reelección, y nos acompaña el analista político Eugenio de Medina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, Raquel. Bienvenido una vez más a RPP Televisión. Bueno, tras esta decisión de Víctor Isla, que por cierto ya su reelección había perdido fuerza, porque claro, habíamos escuchado ya a los integrantes de Perú Posible señalar que no lo iban a apoyar. Sí, es imposible si no se votó. Exacto, incluso un congresista de Perú Posible llegó a decir de que Isla los había presionado en su búsqueda de candidatos a la Defensoría del Pueblo y los amenazó con poner hasta un mono al defensor si la chacana no proponía un nombre. Por cierto, versión que ha sido rechazada por el congresista Víctor Isla.
Luego de conocerse su decisión han surgido diversas reacciones. No sé, Eugenio, si me permite escuchar a algunos congresistas. Por supuesto, encantado. Yo lamento mucho la decisión, pero la respaldo de Víctor Isla de no postular nuevamente. En este caso la postulación evidentemente era un poco forzada debido pues a los últimos acontecimientos, así que me parece que ha hecho bien en mostrar su desprendimiento, su voluntad de no entorpecer la elección siguiente y dar un paso al costado. Me parece muy bien. El balance al final yo creo que es positivo para Víctor Isla. Sí, bueno, es una consecuencia natural de esta situación creada al interior del propio humanismo, ¿no? Y yo creo que refleja, desde mi punto de vista, las fisuras que hay al interior del grupo del humanismo mismo. Creo que hay dos cabezas visibles que están en permanente fricción, que es la señora Humala y el presidente que hemos elegido, pero que parece que ha querido compartir su poder. Víctor había hecho un buen trabajo durante el año, restableció el diálogo con las bancadas, ha hecho una conducción muy plural y todo hacía prever que él iba a una reelección, apoyado por las bancadas que lo apoyaron la vez pasada, pero siempre en política los errores se pagan. Me parece que hubo una imprudencia, una precipitación de que al término de la gestión sacar adelante lo que el país ha indignado, la repartija. Y la repartija creo que ha generado este efecto, que el presidente del Congreso haya tomado la decisión de no ir a una reelección. Yo creo que sí, el error fue al final cuando hubo un poco de apresuramiento para nombrar tanto al Tribunal Constitucional como al BCR. Y yo creo que también empujado y presionado por 4 bancadas que se embarcaron en la elección de todas estas autoridades, porque yo creo que primero tiene que ser una mesa multipartidaria. En segundo lugar, hay que tratar de recobrar la confianza, la institucionalidad que se ha perdido en el caso del Congreso. Yo creo que en aras de la gobernabilidad, esta mesa multipartidaria puede estar presidida por alguien del oficialismo, ¿no? Entonces ahí escuchamos las reacciones de algunos congresistas sobre la decisión de Víctor Isla de no ir ya a la reelección. En su lugar va a postular el congresista nacionalista Freddy Otarola. Ahora, nuevamente le damos la bienvenida al analista político Eugenio de Medina. Bueno, la reelección de Isla era ahora, luego de esta crisis política, insostenible, en su opinión. Yo no estoy tan seguro si era insostenible. A ver, para empezar, hay varios servicios acá. Creo que siempre es saludable el recambio del presidente del Congreso, ¿no? Creo que el mantener a Isla 2 periodos era un síntoma de que la bancada oficialista no tenía piezas de recambio. Lo acaba de demostrar al poner al señor Otarola. Indudablemente no es una persona, ni siquiera como el señor Isla, que fue una interesante sorpresa, porque pensábamos que iba a hacer un mal trabajo. Muchos analistas hizo al final un buen trabajo. Creo que al final le falló el cálculo con esto de apresurar la elección, pero no olvidemos que había una presión de ahora ese gobierno por acelerar los plazos. Yo creo que la molestia que tiene Víctor Isla es de que el presidente, que lo presionó por hacer los acuerdos, al final, cuando ve que la calle reacciona de una manera difícil, le quita respaldo y como que él no tuviera nada que ver, ¿no? Y lo deja solo ahí, como viene la diáspora, y todo el mundo se usa desde quien pueda. Pero yo creo que en el fondo, por esa razón, si quieres, era políticamente insostenible, pero no estoy seguro si el tema pase por pasar a todos al costado, porque al final las piezas de recambio no necesariamente son mejores. ¿Pero cuál fue el error de Víctor Isla entonces? Bueno, yo diría que no tenía alternativa, ¿no? O sea, si Palacio de Gobierno le estaba diciendo de que tenía que sacar esto en esta legislatura y tenía que hacer los cambios del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que ya eran entidades incómodas al presidente en este momento, yo creo que él pudo en todo caso, o sea, el costo de lo que le hubiera representado a él no obedecer esa orden era pues pelearse con el presidente para siempre, ¿no? Sí, justamente él lo que reconoce que él decide no ir a la reelección porque no logró el objetivo prometido, que era
precisamente elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría, el BCR. En su opinión, esto fue un fracaso. Pero esa es una frase hecha. En realidad, él no va a la reelección porque ya no tiene los votos de Perú posible. Es así de simple. Porque políticamente el mensaje es: esto fracasa por Isla. En realidad no es que fracasó. La repartija no se dio por Isla. Isla fue el que estuvo en ese momento ahí y la operativizó. Pero todos los grupos fueron los que al final aprovecharon esta coyuntura de urgencia para promover sus fichas como si fuera un juego de monopolio, ¿no? Y eso creo que no le quita ninguna responsabilidad al resto de congresistas, ¿no? Ahora, ¿qué le parece el reemplazo de Freddy Otárola? ¿Qué le parece la figura del congresista Freddy Otárola? Bueno, el congresista Freddy Otárola, con todo el respeto que merece, no ha dado la talla para ser presidente del Congreso, ¿no? Pero me puedo equivocar nuevamente, tampoco la daba Isla antes de tomar el mando, ¿no es cierto? Y lo preocupante acá, Raquel, más allá de los merecimientos o no del señor Otárola o de cualquiera que le salga en competencia, es que la bancada oficialista no tiene recambio, parece. O sea, no, el señor Otárola ha sido uno que más ha insistido al final en que Isla pudiera proseguir. No lo ha logrado y yo imagino que casi lo han puesto en el partidor, ¿no es cierto? Pero el problema de fondo es: ¿por qué tenemos una bancada tan débil que es la que al final dirige el Congreso con los votos? Que es un tema a preguntarnos. O sea, una bancada que no tiene piezas de recambio de 6 o 7 figuras importantes que pudieran tomar la posta de la presidencia del Congreso, es la que maneja el Congreso al fin de cuentas, ¿no? Y depende de una bancada relativamente minoritaria y debilitada moral y políticamente como la de Perú posible, que al final es la que está manejando el Parlamento, ¿no? Ahora, pero la bancada nacionalista está ahora más debilitada por el presidente de la República, por su líder. Mira, ahí nos lleva al terreno de la especulación que yo trataría de dejar al mínimo, ¿no? Pero indudablemente hay demasiada suspicacia de pensar de que de repente es el propio presidente el que le ha hecho pisar el palito a su propia bancada, ¿no es cierto? ¿Con qué fines? Yo no quiero especular porque podríamos llegar a imaginar los escenarios más inverosímiles, ¿no? Pero en política todo puede suceder. Yo lo que creo es que en todo caso ha sido un error involuntario del presidente de la República el forzar a que su bancada lleve hasta el final este tema de la elección de los funcionarios que faltaban elegir, y creo sí que los parlamentarios en general son responsables de este tema, no es solamente el señor Víctor Isla. Ahora, el procedimiento a seguir con respecto a la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Mañana va a haber sesión extraordinaria, sí, claro. Se va a declarar nulo todo esto. Sí. Ya Rolando Sousa, magistrado electo del Tribunal Constitucional, ha renunciado de forma irrevocable a su derecho de acceder a este cargo, al que fue designado hace una semana, y ha entregado un documento al mismo Tribunal Constitucional. ¿Eso es lo correcto? Porque algunos señalaban si ellos no han jurado, deben hacerlo ante el Congreso, otros no, señalaban que no, que tiene que ser ante el Tribunal. Sí, mira, el detalle jurídico no lo manejo porque yo no soy abogado. Al final da igual para mí como gesto político que se haga ante el Tribunal o ante el Congreso. Yo me inclinaría a pensar que son del Congreso porque efectivamente no han juramentado todavía, no son propiamente miembros del Tribunal Constitucional. Es como un estudiante que ingresó a la universidad pero todavía no está matriculado en la universidad, ¿no es cierto? No tiene una vinculación oficial con la universidad. Yo me inclinaría, extraoficialmente lo digo, más para el lado del Congreso. Pero ha presentado el documento, dice, ante el Tribunal y ante el Congreso. Bueno, Seguridad de Salud, ¿no? Ha presentado ante los dos. Pero creo que lo de fondo acá es que creo que eso es lo que correspondería a los que han salido incluso electos. Creo que incluso yo me preguntaría si es que les queda todavía ganas de seguir participando, ¿no? Porque ha sido tan manoseada esta elección que yo no sé si es que en realidad debiéramos pasar todo a foja cero y más bien pensar en estas 2 semanas de cierto receso, ver de qué manera reenfocar los esfuerzos para buscar una verdadera lista de consenso, ¿no? Ahora, ¿muchos de ellos podrían de nuevo intentarlo? Bueno, de poder, su derecho es incólume, ¿no? Si es que uno presenta una renuncia irrevocable. Pero, insisto, por un asunto de dignidad personal, a mí no me hubiera gustado que manoseen tanto metido en una bolsa donde la ciudadanía la cuestione, y ya depende del foro de cada uno si postula o no postula nuevamente, ¿no? Bueno, ahora, ¿también deben renunciar los del BCR? Ellos no han renunciado, ¿no? No, pero han estado en el mismo proceso, ¿no? O sea, lamentablemente, esta votación fue en la manera de bolsa única, ¿no? O sea, no se votó por separado, entonces todo casi es el mismo proceso.
yo creo que políticamente convendría que todos pusieran un cargo a disposición o renunciaran, como debiera decirse más propiamente, y más bien el Congreso volviera a foja cero y volvieran a aparecer nombres que se pudieran Lo cierto cotejar. es que el Congreso está tan desprestigiado, ahora con esto menos, o sea, más desprestigiado aún. Según las encuestas, tiene un 10% de aprobación en estos momentos del Parlamento. Sí, pero ojo, no cometamos el error de patear en el suelo al Congreso, porque patear en el suelo al Congreso sabemos a dónde nos lleva a favorecer proyectos autoritarios. Por eso es que no es casual que, por ejemplo, en estas marchas que están saliendo ya después de que el Congreso anunció su afán de corregir, le están saliendo grupos extremistas a meter otros tipos de agendas en las calles que no son las ¿Qué le pareció la manifestación, la marcha de anoche? Bueno, una marcha sobreactuada, a mi modo de ver, ¿no? Sobreactuada, sí, porque ya el Congreso ha dado un paso atrás. Ya el Congreso ha dicho, bueno, no sigo con esto, voy a rectificar. Y no ha sido que el Congreso ha dado una marcha atrás por lo que pasó una tarde en una plaza. Lo ha hecho porque la opinión, digamos, de intelectual, la opinión de las universidades, la opinión de los voceros de opinión pública, ha estado dirigiendo una opinión, y los periodistas obviamente también, para que el Congreso rectifique. Yo creo que es por ahí que esté el camino, el Congreso va a rectificar. Yo creo que más bien hay que darle la oportunidad al Congreso de que muestre que ahora sí está a la altura, ¿no? Tiene que corregir. Y no correrse. Entonces creo que, insisto, son 2 semanas y que debieran reunirse, para ellos no debieran dar vacaciones, y debieran ponerse en una lista de consenso, aunque no sea la lista de los partidarios de ellos. Y mejor aún, si no es de partidarios de ellos, porque ahí limpian completamente este descalabro. No deberían irse de vacaciones, deberían preocuparse en mejorar la imagen, porque algunos, incluso ya surgieron mensajes a través de las redes sociales que hay que cerrar el Congreso. Y eso, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. Es por eso, es que yo soy un defensor del Congreso a ultranza. O sea, yo, exceptuando de repente épocas de guerra, épocas muy dramáticas, creo que el Congreso no podemos tocarlo. Pero para salvaguardar la imagen del Congreso, lo primero es pedir a los congresistas que tengan la vocación de anteponer intereses y mostrar una lista consensuada que no pase por los partidos políticos. Y es más, que sean mejor todos independientes. Y se lavan las manos. Y entonces el Congreso, en vez de replegarse y correrse, lo que hace es salir la cara y dice, tenemos vocación de rectificación. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar, y no aprovechar esta coyuntura o para desestabilizar la democracia o para incluir agendas extremistas que sinceramente están fuera de esta fiesta, que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al BCR, tú dices que bueno, que ellos también deberían dar un paso al costado. El señor Velarde del BCR ha señalado que un directorio incompleto debilita al BCR, ¿no?, en el ámbito de calificación crediticia. ¿Tú también estás de acuerdo? Sí, bueno, evidentemente la señal que se da hacia afuera es que es un BCR que no está completo, que está cojeando, que no está suficientemente institucionalizado. Sin embargo, también hay que decir que el Banco Central de Reserva ha venido funcionando y bastante bien bajo las órdenes de Julio Velarde, sin el directorio completo, ¿no? En todo caso, yo insisto, aquí estamos hablando ya no de razones técnicas, sino de razones políticas. Yo no sé si deban o no poner un paso al costado. Yo lo haría, digamos, en virtud de que ha sido un proceso políticamente cuestionado, ¿no? Y ha sido cuestionado todo el proceso. Entonces, habría que mirarlo de nuevo. Yo insistiría en poner un nuevo universo de personas, entre las cuales podrían estar algunas de las cuales se votaron en esta elección que pasó, ¿no? Por ejemplo, José Luis Arroyo me parece que tiene todos los merecimientos para ser un tribuno del Tribunal Constitucional, pero la verdad es que no podemos decir eso de todos, ¿no? Y si pudiéramos tener más gente como él, sería mucho mejor las cosas. Se han confirmado las renuncias del ministro de Comercio Exterior y de Carolina Trivelli. Ellos han explicado de que son razones por razones estrictamente personales. ¿Consideras que deberían haber más cambios, más salidas? A mí sí, me parece que... Para empezar, los 2 ministros que se han ido efectivamente porque tienen proyectos personales, no han salido cuestionados. Creo que incluso la ministra Trivelli está un poco incómoda con esta experiencia política, porque es más una tecnócrata, ¿no es cierto?, de muy alto vuelo además. Pero creo que hay ministros que ya no dan más. Yo creo que la ministra Jara no podría seguir en el ministerio después de todos los escándalos, después de todos los escándalos que se han destapado, ¿no?, con esto de las donaciones, ¿no?, con esto de su participación como operadora política de la primera dama. O sea, hay muchísimas cosas que creo que abonan en que ella políticamente tendría que dar un paso al costado. Otro ministro. Otro que me parece que podría ser, mira, no me atrevería a dar otro nombre, porque creo que en general está caminando bien el gabinete, a nivel gabinete. El ministro del Interior.
el ministro del Interior. Yo no quisiera tocar ni el ministro del Interior ni el ministro de Defensa por una razón muy sencilla, porque hemos cambiado demasiados ministros del Interior y Defensa. Y creo que los cambios de los ministros está demostrando que no están resolviendo el problema de la mejora de las instituciones. Creo que en este mismo canal alguna vez lo conversamos y alguna vez dijimos, no pasa por cambiar a tal o cual ministro, pasa por hacer reforma de las instituciones, por mensajes de liderazgo político, etcétera. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana requiere, y esto creo que debiéramos pedir al presidente de la República, Raquel, en el 28 de julio, que él reasuma, ¿no es cierto?, el liderazgo efectivo de la lucha contra la inseguridad. El presidente. ¿No? El presidente, no solamente el ministro, el presidente. ¿No? Como lo hizo al inicio, ¿no? Pero lo hizo declarativamente, ¿no es cierto? Creo que este mensaje tiene que aprovecharlo para darnos un nuevo compromiso de lo que va a ser en los próximos 3 años, que son al final lo que le está quedando de gobierno, ¿no? De los cuales hay que restar el último, que es un año electoral. Entonces, me parece a mí que no abusaría del cambio de ministros, porque si cambiamos muchos ministros, damos un mensaje de que el gobierno sigue sin saber a dónde quiere ir. Ahora, incluso hoy el jefe del gabinete, cuando se le consultó sobre este tema, pidió ya no especular, porque lo único que hacen, dicen, que es desestabilizar al gobierno, que no ha renunciado al ministro Pedaza, tampoco él, aunque él dice que algunos medios de comunicación hace tiempo que lo quieren sacar del gabinete, ha pedido no especular. Pero lo cierto es que según las encuestas, está bajando la popularidad del presidente de la República, también los ministros están con baja aprobación. Sí, pero está bajando como resultado de que no está, no hay una, en mi opinión, no hay una percepción ciudadana de que el presidente lidera, ¿no? Creo que hay una crisis de liderazgo que llegó a su epítome cuando prácticamente la figura que gobernaba era la señora Nadine Heredia, ¿no es cierto? Hoy en día esperamos ver que en esos 3 años que nos tenía reservado el presidente Humala como gobernante, porque creo que lo que la gente quiere es que él gobierne, que él lidere, y los que defendemos la democracia, defendemos a los presidentes de turno, porque queremos que siempre terminen mandatos y siempre estén bien sólidos en sus puestos, a diferencia de otros que lo único que quieren es desestabilizarlos y que la democracia colapse, ¿no? Ahora, lo cierto es que se vienen marchas. La CGTP ha convocado una marcha para el 27 de julio y estos colectivos de Toma la Calle también se van a sumar. Sí, lamentable, pues como digo, son aquellos que están disfrazando de defensa de la democracia sus verdaderos intereses subalternos de desestabilización del sistema, con lo cual se llevan varias cosas en concreto. Se llevan el sistema democrático, se llevan consigo el modelo económico, se llevan consigo la estabilidad, el crecimiento, etcétera. Entonces, no hay que caer en el juego, ¿no? Por eso yo he llegado a decir, me parece que hay algunas marchas sobreactuadas, o sea, ya estamos hablando de marchas que ya no corresponden al objetivo original, que es lo que todos defendemos, ¿no? La lucha contra la corrupción, que los parlamentarios no entren en componendas, en repartijas, perfecto. Ya se dio una marcha atrás, pero ahora pues dejemos que el gobierno trabaje. Ya meter otras agendas ya me huele a una agenda trasnochada, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Eugenio de Medina, analista político, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, pausa, titulares y luego regresamos con más noticias. RPP le recomienda cómo evitar la influenza o gripe AH1N1. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser. Los productos de limpieza para manos hechos a base de alcohol también son efectivos. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable. Luego arrójelo a la basura. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes o virus también se diseminan de esta manera. Permanezca en el hogar si está enfermo al menos 24 horas después de la desaparición de la fiebre o de otros síntomas característicos de una gripe. Así que con mi forma y sus descuentos te toca todos los días, ¿no?